hacerles llegar y espero que sea de bendición para todos. Nuestro mensaje se llama La importancia de la madurez espiritual. Y nuestra base bíblica es Efesios 4:12, que es el versículo lema del aniversario, junto con el 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, primeramente tenemos que hablar la importancia. ¿Por qué es importante la madurez espiritual? La madurez espiritual es un aspecto crítico de un viaje cristiano, de ese viaje que estamos haciendo. Nos sirve tanto para que sea el destino, como un proceso que influye profundamente en la fe y en nuestra vida diaria. Y muchos se preguntarán, bueno, pero ¿cómo que un aspecto crítico? Sí, porque cuando comenzamos ese viaje, siempre vamos a tener como luchas, vamos a analizar lo que oímos, vamos a decir, oye, vamos a confrontar la palabra, porque todavía estamos en un proceso de comenzando el viaje. Entonces, comenzamos a confrontar ciertas cosas. De hecho, a mí me sucedió cuando yo comencé a conocer de la palabra. Sí, es verdad. Llegaban momentos en que yo decía, bueno, aquí algo me hizo como ruido, hay algo que no sé, no comprendo. Hacemos como juicio. Exactamente. Entonces, yo decía, y eso, por eso es que es crítico, porque va a llegar un momento en que primeramente vamos a confrontar, pero luego, cuando vamos adentrándonos en la palabra, pues obviamente comenzamos a entender y a comprender esos versículos, esa palabra que tal vez nos confrontaron. Este viaje transformador se refleja en las palabras del apóstol Pablo. Pablo en Romanos 12, en su versículo 1 y 2 de la versión de Reina Valera, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto natural, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder entender por qué la madurez espiritual es importante para nosotros, debemos profundizar en la naturaleza del crecimiento espiritual, cómo nos impacta en nuestra vida personal y en la vida comunitaria, y cuál es el propósito final o el destino, porque todo viaje tiene un comienzo y un destino. Entonces, por eso es que tenemos que, para saber por qué es importante, pero ¿por qué es importante? Bueno, tenemos que analizar estos tres puntos: crecimiento espiritual, impacto en nuestra vida personal y comunitaria, y cuál es el propósito final, cuál es el destino. Entonces, bueno, podemos empezar como entrada o como abrebocas de lo que es la importancia de la madurez espiritual, en definir qué es la madurez espiritual. ¿Cómo se come eso?
Y la madurez espiritual es un viaje que comienza, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aquí estamos en ese viaje y creo que todos los que están acá también. Así es, por supuesto. Todos los que están aquí ya dimos ese primer paso. Es cuando estamos, como decir, en el primer nivel de preescolar. O Kinder 1, cuando era mi época. Estamos en ese primer nivel. Estamos comenzando a conocer la palabra. Previamente, ya tenemos que tener algún conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos al Señor como a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, es porque ya alguien nos ha hablado de Él, alguien nos enamoró y decidimos asistir a una iglesia o reunirnos en alguna célula. Alguien nos llamó como unos invitados que están por aquí, que a lo mejor, mira, te invito a que vengas a la vigilia para que conozcas un poco más de Jesús. Sí, ese alguien, mi amor, disculpa que te interrumpa. Ese alguien es usado por el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado. Y entonces así nosotros aceptamos cuando tenemos esa convicción de que algo nos separa de ese destino, de ese lugar donde queremos estar, donde éramos antes y ahora, por el que entró el pecado a la humanidad. Entonces tenemos que ir a esa carrera, tenemos que estar en este viaje para volver. Y ese inicio es ahí. Exactamente. No me más cosas aquí. Ahí donde comienza, hay unos pasos previos, porque como todo viaje, siempre hay pasos previos. Pero, ¿qué más nos dice la madurez espiritual? Renacemos en el Espíritu Santo y escogemos vivir como Cristo. Filipenses 3, en su versículo 12 al 14, el apóstol Pablo dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso que estamos aquí emocionados de estar en este viaje. Por eso que estamos así con este corazón dispuesto a recorrer todo este camino. ¿Verdad que sí, hermano? Así es. Pero vean qué importante este versículo, resaltar que Pablo, un apóstol de Jesús, dice: no que lo haya alcanzado. Él sentía que no había alcanzado la madurez espiritual. Y más adelante dice: prosigo por ver si lo logro, si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Para ver si lo logro, ¿sabe? Él ni siquiera, que a lo mejor él pudiese decir: yo sí tengo una madurez espiritual sólida, soy fuerte, estuve con el Señor, estuve ahí. Él no, digo, todavía me falta aprender más, todavía me falta algo para llegar a ese destino. Y una de las cosas que él no hizo, y hace poco o hace unos minutos hablaron, es que cuando
Ginebra hizo el ejemplo de la bomba, que se desinfla. A lo mejor Pablo tuvo momentos de desinflarse, pero él no se quitó de su objetivo. Él no quitó su mirada a su objetivo, que era llegar a la meta. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la meta? La meta es ganar el reino de Dios. Eso nos lleva a preguntar, bueno, ¿y cómo hacemos para crecer en la madurez espiritual? Entonces, ¿cómo llegamos a hacer, a caminar, a dar esos pasos? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué hago? Lo importante es tomar la decisión, y eso ya depende de cada uno de nosotros, de estudiar y entender la palabra de Dios para renovar nuestra mente y así poder obedecer aquello que hemos leído y comprendido. Y es lo que estaba comentando, y seguramente a ti te pasó cuando comenzaste en los caminos del Señor también. Sí, claro. Siempre que comenzamos, estamos, ¿será que yo puedo continuar? ¿Será que lo estoy haciendo bien para el Señor? A veces hasta hay tropiezos donde uno hace las cosas y es una línea muy finita el creer que lo está haciendo para los hombres. Uno puede perder el horizonte, uno puede quitar los ojos en Cristo y ponerlos en los hombres. Y ahí es donde tenemos que seguir, proseguir, leer, buscar, orar, para nunca quitar la mirada de Cristo. Porque es facilito resbalar, es facilito salirse del camino. Es muy tenue la línea que divide el seguir el camino angosto y meterse en el camino ancho. Entonces, siempre tenemos que proseguir, poner la mirada en Cristo, ¿no? Así es, así es. Y otro de los puntos es crecer en la madurez espiritual. Nos dota, aquí un pequeño, creciendo en la madurez espiritual nos dota, como bien lo dijo, caminar en las complejidades y desafíos de la vida. Nos ayuda en la medida que vamos entendiendo la palabra, que la vamos estudiando. Eso nos va a ayudar a comprender, alcanzar esa madurez, pero nos ayuda a poder discernir en algunas cosas. Entonces, es importante que siempre estemos atentos o estemos dispuestos a estudiar la palabra. Hay muchas maneras, en la mañana, en talleres, ahorita están los seminarios. O sea, tenemos herramientas con las cuales querer aprender y entender la palabra. Sí, ya depende de nosotros. Así es. Ya depende de nosotros querer crecer. Porque Cristo lo quiere. Cristo quiere que lleguemos a esa meta, que lleguemos a ese destino. Él nos prepara, nos acompaña, no nos abandona. Así hagamos lo que hagamos, Él no nos abandona. Siempre está ahí, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión de querer permanecer en este viaje. Así es. Querer caminar hacia ese destino. Así es. Y una de las cosas que dice, voy a sentarme aquí porque no vaya a ser que tú sabes la cervical, mira para arriba. Sí, ya tienes rato para entonces hay que cuidar. Después tengo que masajear. Sí, entonces tengo que darle masaje por la cervical. Y, bueno, vamos a sentarnos aquí para tranquilito. Ya estamos aquí relajados, estamos aquí esperando ese vuelo.
Hebreos 5, de 13 al 14, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Como viajeros hacia la madurez espiritual, estamos llamados a alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Ahora, aquí hay algo, amor, que de repente, si yo no tuviese la experiencia, pues, ya tuviese un poquito de madurez espiritual, ¿verdad? Yo de repente te puedo decir, bien, pero aquí hay algo raro, porque Pablo dijo que él no había alcanzado, ni siquiera él. Y aquí en hebreo me dice, para los que han alcanzado la madurez. Entonces, dice, no, nunca, tal vez nunca lleguemos a alcanzarlo. Pero lo importante de este versículo, lo resaltante de este versículo, es que ellos dicen, o ese versículo dice, para los que por el uso tienen todos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estamos llamados a alimentarnos diariamente. Es como cuando hacemos ejercicio. Mi hermanito Memphis, pues bueno, ahora hace ejercicio, estamos levantando pesas. Todos los días tenemos, si queremos tener un cuerpo esbelto, queremos estar bien, tenemos que todos los días ejercitarnos. Hacer un hábito. Hacerlo un hábito, ¿verdad? Y eso es lo que esta palabra nos quiere decir. Ojo, no es que alcances la madurez, es que te ejercites todos los días te alimentes de la palabra. Y por supuesto que algunos iremos más rápido que otros, si nos dejamos llevar, que tenemos que alimentarnos diariamente, pero a lo mejor uno no. Me hizo acordar la prédica de Carlitos cuando él dijo que empezó a trotar y bueno, iba a un ritmo y de repente le pasaba a Juan Prelio por un lado, para el Carlitos, y Jacobo. Hey. Y él, mientras iba dando una vuelta, ya Juan Prelio iba en la segunda. Entonces, cada quien llevamos un ritmo, pero lo importante es permanecer ejercitándose y alimentándose diariamente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos sirva en la aplicación y en el sustento de nuestra vida. Pero hay algo muy importante también cuando vamos en esa carrera o estamos en ese camino. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando viajamos, cuando tenemos alguna relación o queremos una relación con una persona, en este caso nuestra relación con Jesús, porque hay algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por dónde vamos? Muchos nos preguntamos, bueno, pero ¿por dónde vamos? Y siempre que vamos a un viaje, yo no sé si ustedes, pero uno siempre pide puntos de referencia, ¿sí o no? Uno siempre dice, ajá, pero voy para allá, pero ¿qué me queda hacer? ¿Por dónde paso? Porque si no puede pasar, si no hay puntos de referencia, que uno esté dando vuelta y no llega nunca al destino. Y a veces los tropiezos, los problemas, todas las cosas se repiten en nuestra vida y uno dice, bueno, pero yo no avanzo, pero yo leo, pero a veces leemos, no aplicamos, a veces oramos, pero no escuchamos ni siquiera lo que Dios está hablando a través de nosotros. Y entonces, esos puntos de referencia yo les voy a dar algunos para que ustedes más o menos vayan calculando por dónde van en ese camino. El primer punto de referencia es el amor.
el amor. ¿Quién es amor? Dios es amor. Y en la medida que nosotros lo vamos conociendo y tenemos una intimidad con Dios y leemos su palabra, nosotros vamos entendiendo cómo es el amor de Dios. Y nos lo revela en un versículo que ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad? Todos los cristianos no sabemos ese versículo, que es Juan 3:16, que dice: de tal amor Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan andar por donde ustedes vayan brindando un amor desinteresado y bendecidor? Que por donde ustedes vayan, ustedes puedan decirle al vecino que ni saluda, a cualquier persona que se consiga, como un testimonio que escuchamos antes de llegar acá. Una persona totalmente drogada, hedionda, borracha, y que te diga: abrázame, y tú lo abrazas. Eso es un testimonio que pasó hoy mismo. Tenemos ese punto de referencia en nuestro amor. Eso no lo tenemos que preguntar. Otro punto de referencia es la humildad. La humildad es lo que nos hace saber que no podemos nosotros mismos. Nos hace entender que necesitamos del Señor, necesitamos de su amor, necesitamos de su compañía, que nada podemos hacer sin Él. La humildad nos dice que yo confío en el Señor, que yo estoy acá desechando orgullo, porque nuestra propia justicia puede hacer que nosotros rechacemos al otro, tengamos orgullo, no nos guste. Bueno, con este sí soy chévere, con este no mucho, porque me dio feo. Entonces, o de verdad nos hizo un agravio fuerte. Pero la humildad con que el Señor bajó de su trono para venir a salvarnos, la tenemos. Lo podemos hacer con otros. Entonces, eso es otro punto de referencia que podemos tener en cuenta. El otro es nuestra relación con el dinero. Nuestra relación con el dinero. Dice que el amar el dinero es la raíz ¿de qué? De todo mal. ¿Pero está mal el dinero? No. Pero ¿saben ustedes que el Señor puso en nosotros, cuando nos creó, que nada iba a llenar el vacío de nuestra vida, sino solamente Dios? Y el dinero, el amor al dinero, nos inclina a solamente estar feliz con eso que tenemos. Eso nos resuelve la vida. Pero resulta que al final te pueden tener mucho dinero, y como ha pasado con esos famosos que hemos visto que se quitan la vida, que están deprimidos, que no llenan su vida con nada, solo Cristo puede llenar. Y ese dinero, el dinero que tenemos, sabemos que de quién es. ¿Acaso nosotros cuando vamos a morir nos llevamos, ni este cuerpo no nos llevamos, lo dejamos? Todo le pertenece a Dios. Tener esa convicción de humildad, pues eso es un punto de referencia para ver si nosotros tenemos esa madurez espiritual.
Si te amo, ¿en qué parte del camino estoy yo? Bueno, yo diezmo, yo hago, pero me pasa por la mente un poquito y si después no me alcanza para el final de la quincena. Pasa, a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero a mí me pasa, ¿y a ti, amor? A mí también me pasa. Bueno, otro punto de referencia en este camino para saber dónde estamos es nuestra relación con Jesús. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Está cerca? ¿Está lejos? ¿Te paras en la mañana y piensas en Él? ¿Despiertas? Porque uno se despierta primero antes de pararse, ¿no? Entonces, ¿cómo está esa relación, esa intimidad con el Señor? Se ve sonámbulo, bueno, sueña que va para allá. Entonces, hermanos, esos son unos puntos. En la parte de Jesús, más adelante se lo vamos a desglosar mejor. Pero vayan pensando en eso. Una vida de propósito, paz y libertad comienza con una relación con Jesús. No importa donde hayas estado o lo que hayas hecho. Él te invita ahora a vivir, a venir a Él, a confiar en Él y a seguirlo por el resto del viaje para seguir creciendo. Hay una coma ahí que no me chipó. Bueno, hermanos, vamos a continuar con algo importante, un impacto en la vida personal y la vida comunitaria. Además de la actividad personal, la madurez, en la medida que nosotros vamos alimentándonos de la palabra, en la medida que vamos creciendo en la madurez espiritual, eso va a impactar nuestra vida personal y nuestra vida comunitaria, la vida común. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Porque se fomenta una integridad ética y moral. Nuestras vidas se transforman, reflejando cada vez más el carácter de Cristo. Y es importante porque comienza un proceso de transformación en nuestras vidas. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que hay transformación? Con nuestras acciones, nuestras actitudes y relaciones. ¿Cómo podemos saber eso? Como lo dijo muy bien Ivonne hace rato, en la manera como tratábamos a nuestro vecino y cómo lo tratamos ahora. De repente a los amigos, a la familia, a lo mejor veíamos a los hermanos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos. Comenzamos a ver esa transformación y a lo mejor nosotros no la vemos, pero los que están alrededor nuestro la están viendo. Están viendo esa transformación. De repente a ese vecino, a ese amigo que yo le decía, papana, ¿qué más? ¿Cómo estás tú? Papino, vale, todo chévere. Ahora cuando lo saludo, le digo, ¿qué más? ¿Qué estás, hermanito? ¿Cómo estás tú? Dios te bendiga. Y él se quedará así como que, ¿qué le pasó? O cuando teníamos una discusión entre parejas, entre esposos, y se terminaba en gritos, se terminaba en insultos, y en la medida que tú vas alimentándote, tú respondes distinto. Tú dices, ya va, espérate, vamos a sentarnos a hablar, vamos a conversar, vamos a orar, para ver qué está pasando en nuestra relación, qué tenemos que arreglar. Y así nos pasa con la familia. Muchas veces, a veces llegamos en las fiestas, a lo mejor éramos los primeros que estábamos ahí hasta abajo, y dale para acá. Y de repente llegamos ahora, no es que vamos a llegar como extraterrestres, no, pero llegamos distintos, llegamos saludando a todos, ya no tenemos ese comportamiento
del mundo, sino que compartimos, disfrutamos de nuestra familia, pero ya de una manera distinta. ¿Y qué querías agregar? No, que siempre nos conseguimos con respeto. O sea, cuando es benigno o es no es cierto, o las personas lo perciben cuando es algo que no es fingido. Y entonces el mismo Espíritu Santo, porque nos ha pasado, da paz, que no hay crítica, no que ustedes esto, no hay reproche, hay como un respeto a lo que uno ya es un embajador de Cristo. Ellos no lo saben, pero ellos, bueno, lo sentirán, pero sí nos ha pasado. Así es. Y en lo comunitario es esa relación que tenemos con nuestro entorno, en nuestro edificio, en nuestra comunidad. Siempre tenemos esa información o esa visión de ayudar a la gente, de ayudar al vecino, de ayudar a aquel que no importa que a lo mejor un día nos torció los ojos o nos dijo algo, tuvimos discusión, pero cuando estamos frente a una situación que le pase a él, vamos a salir a ayudarlo. Y él va a decir, caramba, pero si él no me hablaba, o yo no le hablaba a él, o nos caíamos mal, pero no importa. Ellos van a sentir ese cambio. Un pequeño testimonio de un vecino que es hermano en Cristo, y su vecino de al lado, ellos no se hablaban. Y eso, bueno, por el grupo de WhatsApp del edificio, eran, bueno, que tú no haces, que tú aquello, que no sé qué más. Pero un día, el otro vecino es bastante intolerante y muy, tiene un ego muy subido. Pero un día, mire lo que pasó. Él se le quedaron las llaves en su trabajo. Y llegó tarde, llegó como a las 9 de la noche. Y este hermano en Cristo abre la puerta como a las 11 de la noche y lo ve sentado en la escalera. Y le dice, vecino, ¿qué haces ahí? Dice, no, que se me quedaron las llaves y no tengo para volver, las de la oficina. Y a esa hora, pues ahí nosotros vivimos, no hay transporte, no hay nada. Él estaba sentado, o sea, él pensaba amanecer sentado en la escalera. ¿Y qué hizo este hermano? Le dijo, con toda la situación, él le dijo, hermano, pase a mi casa, que yo en el mueble para que usted se cueste. Le dio cena, le dio aposento. No sé cómo tomó ese vecino eso, pero yo me imagino que él debe haber sido un momento quebrantado, que debe haber, a lo mejor dentro de su orgullo, él debe haber agradecido a Dios por él, este vecino que tenían discusiones, le haya dado aposento. A ese hermano no, y así tenemos que ser. Y así es cuando empezamos a impactar a la vida comunitaria. Cuando un hermano o un vecino necesita nuestra ayuda, nosotros estamos ahí. En nuestra casa, no sé cuántas veces tocan el timbre pidiendo, mira que esto, mira Franklin, mira Ivonne, mira, siempre. Y es algo que no es eso ha sido siempre, porque es estar dispuesto a ayudar al vecino. No importa de dónde venga. Gálatas 5, del 22 al 23, describe el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Como resultado de una vida espiritual madura. Son cualidades que nos ayudan, nos van a ayudar para beneficio personal, pero también nos va a ayudar para ser testimonio de cómo Dios transforma el mundo. Y fíjate, amor, qué curioso, ¿no?, que lo llame fruto del Espíritu.
Así es. Fíjense, cuando pensamos en fruto, pensamos en un árbol. Y el árbol, nos podemos preguntar, ¿da fruto para comérselo él mismo? ¿Da sombra para dársela a él mismo? Siempre lo da para los demás. Es fruto del Espíritu, se muestra. Los demás pueden disfrutar de ese fruto que nosotros podemos tener. Y entonces, qué curioso, ¿no? Que un árbol que es fuerte, cuando ya da su fruto y cuando ya da una tremenda sombra como un samán, aunque el samán creo que no da fruto, un árbol de mango, todos lo disfrutan, todos pueden hasta guindar una hamaca debajo de él y descansar. Así se deben sentir las personas cuando están al lado de una persona con fruto, que tenga el fruto del Espíritu. Así es. Y bueno, el siguiente punto es cuando ya estamos en ese destino, el propósito final. ¿Cuál es el propósito final de la importancia de la madurez espiritual? Dentro del viaje hacia la madurez espiritual, recibimos guía del Espíritu Santo y nos equipa para cumplir con el propósito dado por Dios. ¿Cuál es ese propósito? La gran comisión en Mateo 28, 19 y 20. La palabra nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Nos llama a hacer discípulos a todas las naciones. Pero eso implica guiar, enseñar, guiar y ejemplificar de la fe cristiana. Debemos demostrar que estamos estables tenemos estabilidad y discernimiento. ¿Por qué? Porque eso es fundamental en la verdad, la palabra de Dios. Y es vital en un mundo lleno de ambigüedades de ambigüedad moral y engaño espiritual. Lo estamos viendo todos los días, cada día lo vemos, como el mundo está, una frase muy repetitiva: lo que es malo lo estamos viendo como bueno, o el mundo lo está viendo como bueno, y lo bueno lo está viendo como malo. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a fortalecernos por ese ejercicio, por ese alimento diario en la palabra, fortalecernos espiritualmente. Tal vez sin ni siquiera haber alcanzado, pero sí estar cada día más fortalecido. Pablo en Efesios 4, 11 y 12, y aquí conectamos con la base bíblica y con el lema del aniversario. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12 menciona que uno de los objetivos de los líderes es capacitar a los santos para la obra del ministerio, lo que implica perfeccionarnos en una relación con Dios y capacitarnos para servir a los demás.
Además nos invita a reflexionar acerca del papel que cada uno de nosotros tenemos en la edificación del cuerpo de Cristo, aprender a ser discípulos. Sí, hay gente aquí como que tiene tarea, ¿no? Sí, hay tarea, porque Hay unos cuantos por ahí. tenemos que, como dicen, no solamente los líderes son los que tenemos, ellos guían, enseñan y nos reflexionan en la edificación del cuerpo de Cristo, pero también nosotros tenemos que contribuir, porque miren qué importante, y ya adentrándonos en lo que es nuestra iglesia. Y qué interesante esto. El propósito final de la madurez espiritual es contribuir a la unidad y salud de la iglesia. El cuerpo de Cristo está destinado a funcionar armoniosamente. Cada miembro desempeña un papel importante. Cada miembro desempeña un papel importante. Nosotros, cada uno, los líderes, los que venimos todos los domingos, los jueves, los que estamos en los ministerios, desempeñamos un papel importante en la edificación del cuerpo de Cristo, en la unidad y salud de esta iglesia. Efesios 4, en su versículo 15-16, explica que a medida que crecemos en todos los aspectos en Cristo, que es la cabeza, todo el cuerpo se edifica en amor. Y uno de los puntos de referencia, o cuál fue el primer punto de referencia, si ninguno se quedó dormido, el amor. Es el primer punto, el amor. Que nos indica en qué parte del camino estamos. Así es. Ahí hay un punto de referencia. Y aquí es importante que se edifique en amor. Ya que aquí me estamos aburriendo un poquito. Jesús enseñó que los mayores mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. En Mateo 22, 37 al 40, la palabra nos dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Un cristiano que ya siente esa madurez espiritual busca servir y bendecir a otros de manera tangible, como el testimonio que hace rato dio Ivonne de una hermana que está presente aquí. Sirvió y bendijo a alguien que tal vez en ese momento no sabía ni quién era él. Pero ella no le importó que esa persona estaba hedionda, sudada, drogada. Sencillamente la abrazó. Y como dijo ella en sus propias palabras, yo sentí que fue Dios quien abrazaba a esa persona. Amén. Y así, Señor, así tenemos que ser. Y aquí hay una parte muy importante que es contribuir a la unidad y salud de la iglesia. Hermanos, todos tenemos que Somos responsables de la unidad y la salud de nuestra iglesia, de nuestra ICC Ciudad de Casará. Porque llegar a 25 años no ha sido fácil. Porque si no, cuando tuviese 1 o 2 años de fundar, hubiese
hubiese desistido, se hubiese cerrado. Hubo unidad. Y no es que no tuvo momentos de quebrantos de salud, pero en la unidad, en esa relación con el Señor, con Cristo, comenzó a crecer, comenzó a madurar como iglesia. 25 años, a lo mejor no ha alcanzado tal vez como iglesia la madurez espiritual, pero va, como dijo Pablo, prosigo a la meta. Y así tenemos que ser nosotros con nuestra iglesia. Y dejarnos guiar por Cristo. Así es. Cristo es el que nos lleva de la mano a donde vayamos. Tener presente que siempre nos está cuidando, nos está acompañando, nos está diciendo, nos está visualizando para que visualicemos, mejor dicho, el camino, que no nos salgamos de ahí. Así es. Y ya para concluir, la madurez espiritual es importante. ¿Por qué es importante? Porque profundiza nuestra relación con Cristo, nos dota para afrontar los desafíos de la vida, fomenta la integridad ética, contribuye a la unidad y salud de la iglesia, nos proporciona resiliencia en el sufrimiento, nos ayuda a discernir y cumplir su llamado, enriquece nuestra oración y el compromiso con las Escrituras, y aumenta nuestra capacidad de amor y compasión. Este largo viaje, hermano, este largo viaje de crecimiento y transformación no es un esfuerzo solitario. No puede ser solitario, no es solitario. Por eso es que todos estamos aquí esperando que ese vuelo parta, porque nos vamos a ir todos a ese vuelo hacia buscar esa meta. Y buscar ese destino. Y una de las cosas que quiero resaltar, yo sé que a lo mejor ya estamos en el tiempo, pero quiero resaltar, y aquí ya sí me salgo un poquito del libreto, es de nuestra iglesia, la unidad de nuestra iglesia. Este año ha sido un año donde la iglesia ha tenido quebrantos de salud fuertes, y todavía siguen quebrantos de salud, pero la iglesia hoy está celebrando 25 años. ¿Por qué? Porque todos contribuimos de alguna forma en la unidad, nos unimos, y como dijo, recuerdo mucho la prédica de mi hermano Álvaro en una vigilia, cerrar filas, y nosotros estamos y tenemos que cerrar filas para que el demonio, Satanás, como quieran llamarlo, así él trate de penetrar, nosotros estemos fuertes, y él no pueda quebrantar la unidad, ni pueda quebrantar la salud de nuestra iglesia. Y la iglesia va a seguir creciendo, va a llegar a 30, a 35, a 40 años, y va a tener, gloria a Dios, que ese aplauso le llegue a él con emoción. La iglesia va a seguir teniendo quebrantos, claro que lo va a tener, porque nos van a seguir atacando, pero nosotros cerraremos filas para que la iglesia en algún momento llegue a los 50 años y cumplir con ese lema, seguimos creciendo, y que ese árbol sea muchísimo más grande, sea un árbol que ya cubra todo el escenario. Así que, hermanos, ese es mi mensaje en esa parte final, que tiene que ver con Efesios 4:12, la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno formamos parte de ese cuerpo, cada uno funcionamos, no importa
se machucó un dedo, pero los demás dedos siguen funcionando mientras ese dedito se cura. Así que es importante que nos unamos y seamos más responsables o más, ¿cuál sería la palabra? Que veamos con pertenencia nuestra iglesia. ¿Okay? Y finalizando con Efesios 4:13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién quiere llegar ahí, hermanos? Yo quiero llegar ahí. Y le trajimos una oración que va a estar en pantalla para que todos lo podamos hacer. Vamos a decir esa oración que nos pareció que encierra toda este caminar y nos pone, como dice los nuevos ponentes que vienen por ahí, en sintonía. Así es. Así que quiero, hermanos, que nos acompañen en esta oración, que la pusimos en pantalla para que ustedes nos acompañen y que se levanten, por favor, y oren junto con nosotros. De que salga esa oración del corazón que dice: amado Dios, misericordioso, fiel y bondadoso, hoy te pido que me ayudes a amar a los demás como tú me has amado. Ayúdame a verme a mí mismo como tú me ves y mostrar a los demás la misma gracia que me has dado. Perdóname por hacer de la búsqueda de las cosas mi prioridad sobre mi relación contigo. Reconozco que tú eres la fuerza de toda buena dádiva en mi vida. Ayúdame a honrarte con todo lo que soy y todo lo que me has dado. Dios, hoy elijo apartarme de mi pecado y seguir a Jesús. Confío en Él solamente para perdonarme, limpiarme y cambiarme de adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría pedirle al equipo de video, si nos permite, un videito que tiene que ver con ese viaje largo que nos lleva y que nos va a llevar, ese viaje que vamos a comenzar, y que el destino es que nos lleve al reino de Dios, a su gloria, y que estemos ahí un día sentados en esa gran mesa, en esa gran cena junto con Dios. Ese es el final del camino, ese es el destino, ya tenemos que apuntar. No importa que tengamos momentos de flaqueza, momentos como hizo Geneva, ese ejemplo con la bomba, que nos desinflemos, pero que busquemos en la palabra de Dios la sabiduría, esa palabra que nos va a ayudar otra vez a que nuestro globo interno se vuelva otra vez a llenar. Amén. Creo que no va a estar listo, pero ahí está. Es un largo viaje de Marcela Gándara. Si lo pueden poner un poquito para que oigan la letra de esa canción y se imaginen con qué emoción, con qué gozo es cuando ya llegan a ese sitio. Bueno, vamos a ver. Ok. Si
Fueron muchos años de seguridad. No sé. Fueron muchos días de tanto fumar, pero si entiende, y entiende que para esta hora llega a este tiempo así, en su propósito eterno, yo me vi. Para esta hora llega, a mí me ha costado creer, en esos planes para hoy me escoger. Nunca imaginé todo eso. Y dentro de esos planes me encontramos. Bueno, se les informa a los señores pasajeros del vuelo 1810 con destino a Lisboa, abordar por la puerta de la Florencia igual. Bueno, amor, tenemos que irnos. Sí, vámonos. Y ustedes se van con nosotros. No vamos solos. Bueno, nos vemos en este vuelo. ¡Chao!